Vamos a recibir en el estudio a Esperanza Aguirre, que para nosotros es estupendo que hoy esté aquí. Qué bien, muchas gracias. Porque Esperanza, están ocurriendo muchísimas cosas en la calle, como sabe, y en Cataluña concretamente, y realmente hemos visto la entrada y la salida de Artur Mas, de Rigau, y a mí me gustaría que nos diera su opinión, porque hay quien dice que, bueno, la justicia está actuando, pero también hay quien dice que a lo mejor tanta presencia de 40.000 personas o 50.000 delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una especie de coacción. ¿Usted qué cree? Bueno, pues qué duda cabe que esa es la intención que tienen los convocantes. Yo lo que creo es que se está queriendo decir que si no se deja poner las urnas es que no se es demócrata. Se está queriendo asimilar las urnas a la democracia, y la democracia es el cumplimiento de la ley. Los catalanes votaron la Constitución por un 92%. Y claro que se puede cambiar la Constitución, por supuesto que sí, pero por los medios que la propia Constitución dice que se cambien, no por que salgan 50.000 personas a la calle. Ellos no consentirían en esa república catalana independiente. No iban a consentir que, por ejemplo, pues unos barrios de Barcelona decidieran que no querían pertenecer a esa República Catalana Independiente, o la provincia de Tarragona o el Valle de Arán. Seguro que no. Es que el derecho de secesión no está en la Constitución de ningún país occidental del mundo. Y Esperanza, usted que además ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿un presidente de comunidad está obligado a aquel mandato que le da el Tribunal Constitucional? ¿Usted qué cree? Porque no, el Tribunal aquí esto es lo que Constitucional se está dirimiendo. No da mandatos, da sentencias. Entonces las sentencias del Tribunal Constitucional, claro que deben cumplirse por todos los españoles y mucho más por las autoridades, y un presidente de comunidad autónoma, que no se olvide, es el representante ordinario del Estado en esa comunidad. Y de la ley. No representa solo a los catalanes, es el representante del Estado. Y por supuesto, como todas las autoridades, su principal obligación es cumplir la ley él y hacerla cumplir. Por lo tanto, ¿qué cree? Bueno, la verdad es que ya imagino que usted no se va a adelantar a lo que digan los jueces, pero se está pidiendo inhabilitación para Artur Mas. Es posible incluso que 10 años de inhabilitación. Y Artur Mas lo que ha contestado ha sido precisamente que sobre el tema de y dice, no queremos ser inhabilitados porque no somos ni mártires ni héroes, sino servidores del país. ¿Qué le parece? Pues me parece, en fin, una contestación que es muy libre de hacerla. Un acusado en un tribunal puede, en España, desgraciadamente, en mi opinión, incluso mentir, pero lo que a mí me parece es que lo grave no es solo esto por lo que se está juzgando a Artur Mas, sino el desafío que preparan para finales de mayo con el referéndum que quieren poner. Es que no se puede... o sea, claro que se puede cambiar la Constitución, que habla de una única nación que es la española. Claro que se puede cambiar, pero por los medios que la propia Constitución establece. ¿Qué cree la mesa? Porque ya hemos escuchado a Esperanza Aguirre, ha desobedecido, por eso está frente a los tribunales. Da la sensación de que sí, y me llama la atención el porcentaje de nuestros espectadores, porque el porcentaje de los que dicen que no me parece que es bastante elevado, ¿no? Sí, un 40 y pico por ciento. 41, 76. Me parece que es bastante alto. Bueno, pues... A ver qué pasa a lo largo del programa. A lo largo todavía nos queda una hora para hablar y compartir con vosotros. Hablemos de lo que ha sucedido hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fernando, ha sido un desafío. Lo que ha sucedido dentro del tribunal es lo normal en un juicio. A mí lo que me impresiona es lo que ha sucedido fuera. La enorme multitud de gente que había, el enorme despliegue de esteladas, y si eso es un desafío al tribunal o es solamente un arropamiento de los procesados, la mesa dirá. Yo creo que tiene mucho de, lo decía antes Esperanza Aguirre, que tiene mucho de intención de coaccionar al tribunal. En cualquier caso es inevitable, pero se puede volver en contra, porque si hay alguna posibilidad
teórica de que estos tres señores, el señor Mas y las dos señoras, sean declarados inocentes, al tribunal le va a pesar una cosa, es decir, que la gente piense que lo hacen por miedo a la presión popular y a la opinión pública de parte de Cataluña. Vaya, hombre, el aliento se está sintiendo, nos lo decía Esperanza, que 40.000, 50.000 personas frente a un tribunal, pues no es algo, en fin... Bueno, pero yo tengo entendido que es que a los funcionarios de la Generalitat, que no sé cuántos serán, pero si calculamos que en Madrid hay más de 100.000 y somos 6 millones, Cataluña que tiene 7 millones y pico, pues a lo mejor son más. Todos Les han maestros, dado... les han dicho que pidan un día libre para poder asistir al juicio de Artur Mas. Que pueden pedir... Pueden pedir el día libre. Pueden pedir. Pepe Oneto, La retórica... Conviene que lo pida. Pepe Oneto, que está muy pendiente de las redes sociales, hoy en las redes sociales está que arde, Sí, ¿no? no, Este desde muy tema. pronto, Pero es democracia. La democracia, lo sí, primero es es cumplir una la cosa ley. que han puesto ahí, luego se ha caído varias veces, han tenido que volver a ponerlo, pero efectivamente las redes sociales están con dos hashtags sobre Mas, Rigau, Ortega, que por una parte, y luego Independencia por otra, ¿no? Hombre, desde muy temprana hora ha empezado a movilizarse y efectivamente tanto Mas como las dos consejeras parecían que se dirigían al patíbulo, ¿no? Detrás de miles y miles de manifestantes gritando independencia. La Guardia Urbana ha dado una cifra entre 40 y 45.000 manifestantes. Hombre, hay que tener en cuenta que la Asamblea de Cataluña ha fletado 150 autobuses para llevar gente de toda Cataluña, que han ido casi 500 alcaldes y representantes políticos. Pero bueno, yo creo que es un poco la resurrección política de Mas, Mas, que había desaparecido de la escena porque la CUP, en cierto modo, lo exigía para aprobar los presupuestos, que había salido a raíz del escándalo Pujol y del escándalo del 3%, resulta que ahora, que había dicho que no se presentaría unas nuevas elecciones, está utilizando el juicio para reivindicarse a sí mismo y reivindicar a su gobierno. Vamos. Claro, no descarta presentarse, pero Ángel, ¿le pueden inhabilitar? Sí, no, además en el juicio, para explicárselo a los televidentes, se dirime si Artur Mas y su equipo han cometido o no desobediencia. El asunto es que el delito de desobediencia tiene que pasar para que se condene como tal, porque exista una reiteración en los comportamientos y que, como hizo el Constitucional, existe una advertencia previa sobre lo que iba a pasar y las consecuencias. Artur Mas defiende que a ellos el Constitucional, además es una cuestión muy técnica. Ellos dicen que a ellos no se les advirtió de lo que podía pasar, lo cual no es rigurosamente cierto, y evidentemente hubo reiteración en los comportamientos, porque después de advertírseles, ellos continuaron y la Generalitat prestó apoyo por vía directa o indirecta a la consulta Ángel, no se les soberanista. advirtió, pero el Tribunal Constitucional dejó claro que no era legal el poner las urnas. Por supuesto, O sea no, que... a eso es a lo que voy. Sí, o sea, sí. ellos intentan agarrarse a que no, es que a nosotros no se nos dijo expresamente qué iba a ocurrir ¿Qué después. iba a ocurrir si hacíamos esto? Si hacíamos esto, evidentemente. Pero claro, y luego hay otro argumento jurídico que tendrán que valorar, que es que se basan en la decisión que toma la Fiscalía de Cataluña, todos los fiscales, diciendo que no, lo que habían hecho no eran delitos, por lo cual no presentaban la correspondiente denuncia. Eso fue corregido por una denuncia de la Fiscalía General. Fernando, ¿qué decías? No, decía que ese es el punto débil de cara a la opinión pública, no de cara a los miembros del tribunal que van a juzgar. Punto primero. Punto segundo. La defensa de Artur Mas esta mañana, si no tengo mal entendido, se basa en que una vez recibida el apercibimiento del Tribunal Constitucional, reclaman una segunda concreción que no les llega. Que no llega. Y tercero, ellos dicen que es una consulta legal porque la transforman
en, ¿cómo se llama técnicamente, Ángel? Consultivo. Sí, una especie, sí, no es técnicamente un referéndum, sino una... Participativo, efectivamente. Y como es un elemento participativo, se basa en la ley de consultas catalana, que existe, y con lo cual no ha cometido ningún delito. Ese es la base de su defensa hasta mañana. Esperanza Aguirre es del Partido Popular. No sé si después de escuchar a Ángel Calleja, también hemos escuchado a María Victoria Álvarez, era muy crítica con respecto a la posición del Gobierno, que tendría que haber sido más contundente y no ahora antes. No lo sé. Hombre, yo siempre he pensado que los diferentes gobiernos, no solamente el actual, pues muchas veces les ha faltado una mayor presencia en Cataluña. Y no solo presencia en actos oficiales del Gobierno de la Nación, ¿no? Una presencia más constante y más habitual. Pero yo, sobre lo que ha dicho Ángel, las necesidades de Cataluña. Es que me gustaría que explicaras cuáles son esas necesidades, porque si las necesidades son hacerse independientes, pues eso es una cosa que pueden hacer, pero por un camino. Ya, pero ellos ya hicieron un plebiscito, lo perdieron. Y una vez que lo habían perdido, pues ahora quieren hacer otra cosa. Ya, Ángel, ¿a qué te referías? ¿Qué plebiscito perdieron? Bueno, dijeron que las elecciones autonómicas iban a ser un plebiscito, ¿no? Y entonces hubo menos votos a favor de los independentistas que de los otros. Sí. Hombre, a pesar de que ganaran en escaños. Lo que es verdad es que el Gobierno no ha tenido la suficiente sensibilidad para valorar lo que estaba pasando en Cataluña, ¿no? Bueno, primero, yo recuerdo las palabras del presidente del Gobierno de la algarabía, de la tesis de que el suflé iba a bajar, y de ningún planteamiento yo creo que el suflé doble. Está bajando, Pepe. No, yo creo que no. Eso creía yo. Que estos son imágenes que preparan para que las veamos en toda España. Esperanza, eso creía yo. Y el otro día estuve comiendo con un empresario muy importante catalán, relacionado con los medios de comunicación, y decía que nos estábamos equivocando, que el suflé no estaba bajando, ni muchísimo menos, que al revés se incorporan más gente a este delirio, bueno, que es cada vez más evidente que no puede llegar a nada. Pero yo creo que tú llevas razón en lo de la presencia. No solamente no ha habido presencia, sino no ha habido ningún intento de estudiar en profundidad qué es lo que estaba pasando en Cataluña. Y sí es verdad que hay un desapego de un sector de la población hacia el resto del país, frente a un sector que sí se considera muy integrado en el país y que se encuentra bastante solitario en sus planteamientos. Hombre, el último pronunciamiento del presidente del Gobierno el otro día en una entrevista con Carlos Alsina era un poco descorazonador, ¿no? Textualmente dijo: ni nuevo estatuto, ni referéndum, ni nueva financiación que suponga una similitud con el País Vasco y con Navarra, con lo cual dejas el camino prácticamente intransitable, es decir, que es imposible cualquier intento de acercamiento. Y creo que la buena política de mandar allí a la vicepresidenta, las llamadas al diálogo, en este momento que creo que ya no sirven para nada. Bueno, que haya dicho el presidente que no va a haber referéndum y que no va a haber ningún incumplimiento de la ley, me parece que es lo que tiene que decir el presidente. Eso entra dentro de lo lógico. El problema es que Mariano Rajoy se cierra todos los caminos. El asunto del cupo vasco y navarro. Los catalanes lo rechazaron en su momento. Si los catalanes ahora quieren cambiar de opinión, pues yo eso me lo plantearía. ¿Por qué no? Porque eso no es... ¿Solamente los catalanes o todos? Claro, es que a lo mejor quieren cambiar. Fíjate los madrileños. Fíjate los madrileños. Es que ya no están en eso, Esperanza. Ya no están en eso. Ya lo sé que no están en eso. Pero hace muy bien el presidente del Gobierno en decir que eso en lo que están. Dice Pepe que es descorazonador. A mí no. A mí me parece que el presidente del Gobierno eso es lo que tiene que decir. A ver, dices que es poco.
que es poco el pacto fiscal. El pacto fiscal en este momento Ya no ya serviría. es insuficiente. La oferta, esa oferta, hoy, bueno, aparte que no la aceptaría el señor Rajoy, pero aunque se accediera, ellos están ya mucho más adelante, están 4 kilómetros más adelante. Como pasa siempre, Fernando, como, ¿no? Como pasa siempre. O sea que... Entonces, a mí lo Hasta que lo- se les paren los pies. lo que me impresiona Entonces, es que el parar los pies, queridas... ¿Cómo se hace eso? Presidenta Aguirre, bueno, oye, todo es- está previsto en la ley. En la Constitución hay un artículo que es el 155 que Olvídalo. dice que Sí, no, cuando eso no- un eso no va a gobierno pasar. actuare Olvídelo. contra los intereses Olvídelo. de España, se le llamará la atención. ¿Por qué he de olvidarlo si es un artículo constitucional? Sí, pero si yo soy un independentista que quiero proclamar mi propia república de Mosteiro por Lugo, me importa un pimiento la legalidad del Estado español porque yo quiero hacer mi propia legalidad. Vale, en ese Y lo caso, que si está en este Cataluña momento quiere planteado- convertirse en una república bananera, que es en lo que consiste incumplir las leyes, pues bueno, eso tendrá que ver qué consecuencias tiene, pero yo francamente no lo creo. Creo que hay muchísimos catalanes, muchísimos, de hecho, más que independentistas, que se sienten catalanes y españoles, pero que llevan 30 años soportando una educación que solamente les habla del canon nacionalista, o ya ni siquiera nacionalista, independentista, de que el resto de los españoles no hemos hecho más que, en fin, invadirles, sojuzgarles, Robarles. preterirles, robarles. No, A ahora ya no España lo nos dicen. roba. Entonces, claro, es que hay cosas que yo creo que hay que aclarar. Yo diría que a quienes tenéis poder, No, yo no tengo ningún poder, Fernando. Ahora yo hablo. Hombre, más sin que querer, nosotros, más que nosotros, sí. poder. No tengo ninguno. Esperanza Aguirre por sí misma es un Muchas poder. gracias, eres muy amable, pero no tengo ningún poder. Yo llamaría la atención sobre la enorme eficacia de la propaganda independentista, cómo ha calado en la población. Es decir, el identificar, lo señalabas antes, identificar democracia con la necesidad del referéndum, etcétera, etcétera. Ese mensaje ha calado profundamente en la sociedad catalana y no solo en la independentista. Es decir, porque quienes piden hoy un referéndum es, según las encuestas, del entorno del 80%. Claro, porque nadie les ha explicado que y si pidiera un referéndum, yo qué sé, un barrio de Barcelona, porque no le gusta a la señora Colau, pues estoy no. segura que no lo aceptarían. No, ya no sería participación, eso Yo sería... sí acuso la falta de iniciativa del sí, Estado. de acuerdo. Del Estado. De Tú acuerdo. apuntabas antes la ausencia, pero el Estado ha producido una sola En los frase mensajes, estoy de acuerdo. de mensaje, Claro. una sola Eso frase está de claro. impacto, ni una. Ninguna. Es, Y mientras es tanto, como si Cataluña no existiera como problema. 6 A emisoras ver. de televisión dirigidas y orquestadas por la Generalitat pidiendo la independencia con el dinero del resto de los españoles. Añadir adelante. a esta discusión la cuestión de en qué medida estas cosas pueden favorecer a los propios nacionalistas catalanes. Quiero decir, la labor de todo político, su deber casi es intentar convertir todo en un activo, es decir, incluso las cosas que son negativas. Por ejemplo, este es un caso típico en donde te acusan de algo y te presentas como víctima, por ejemplo. Pero hay otra cuestión, y es que los nacionalistas son cualquier cosa menos Madres Teresas de Calcuta a la hora de cuidar de los dineros públicos. Entonces, una historia, un día tras otro, y en los últimos días todavía más, vemos episodios de corrupción verdaderamente terribles a cargo de los nacionalistas catalanes. Y claro, esto de alguna manera pues también les puede ayudar. Pues casi mejor que hablen de eso y que no hablen de otra cosa. Bien, pues vamos a hablar precisamente de tu periódico, Ángel Calleja, porque hoy salía una entrevista con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ha dicho cosas bastante suculentas. Ha concedido esta entrevista en donde, Y la tenemos. en Pues en la fin, portada, si ahí la queréis. tienen en portada. Ahí tenéis. A 20 minutos destacamos un titular, dice: si pierdo no seguiré en política y me ganaré la vida como cualquiera. Si les parece, lo vamos a escuchar. Susana sabe y ha sabido que siempre que ha necesitado a su Ejecutiva Federal y a su Secretario General me ha tenido al lado, siempre, en las elecciones municipales, en las elecciones autonómicas,
y por supuesto también en todos los momentos en los que la Junta de Andalucía se ha sentido maltratada, que han sido muchos por el gobierno de Rajoy. Pero también es verdad que desde el punto de vista del proyecto político y de la orientación que debe tener el Partido Socialista, pues hemos tenido discrepancias. Yo fui leal con ella y creo que ella fue leal conmigo. Respecto al Comité Federal de octubre, viví situaciones muy traumáticas. El que dimitieran 17 compañeros de la Ejecutiva, el que se planteara el Comité Federal tal y como se planteó, creo que fue un error. Pero de ese error tenemos que aprender todos. ¿Tiene alguna relación ahora con ella? ¿Desde cuándo no habla con ella? Desde el 1 de octubre. Desde el 1 de octubre no han vuelto a hablar. No hemos vuelto a Arsenio hablar. Escolar. Bueno, pues Arsenio Escolar, autor de esta entrevista en 20 minutos, hoy portada, y no sé qué les parece al resto de mi mesa, empezando por Esperanza Aguirre. Bueno, a mí me parece que Pedro Sánchez, que seguramente que concitó muchas ilusiones en el momento en que fue elegido, ha cometido errores muy graves. El primero de todos, regalarle a Podemos los 5 ayuntamientos más importantes de España. Y cuando digo regalarle, es que teóricamente, transparentemente fue a cambio de nada. En realidad era a cambio de que Podemos le apoyara a él cuando se presentara a la presidencia del gobierno. Y a punto hemos estado este otoño, después de la investidura de Mariano Rajoy, que no salió suficientemente votada, estaba claro que había firmado ya Pedro Sánchez con Podemos y con los independentistas. Y a mí eso me parece que firmar un gobierno, no solo con los podemitas, con los independentistas, es algo que el líder del Partido Socialista Obrero Español no puede hacer, y por esa razón pues ocurrieron las dimisiones de la Ejecutiva de las que hablaba Pedro Sánchez. Hoy también le hemos visto que se posicionaba más cerca de Rejón. No sé si esto les sorprende. Esa posibilidad, no sé si futurible, entre Rejón y Pedro Sánchez. No, Parece que se llevan muy bien, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido profundamente es justamente el titular de la portada, que saca 20 minutos. Si no es elegido secretario general, se retira de la política. Entonces yo me planteo, oiga usted, señor Sánchez, ¿cuál es su compromiso con el socialismo español? ¿Solamente ser secretario general del partido? ¿Y fuera de ahí ningún compromiso más? Pues no me parece que dignifique la persona de Pedro Sánchez. Yo lo veía de otra manera, lo veía más Carlos. como una especie de desafío, una actitud de voy a quemar mis naves, estoy muy comprometido con esto es lo que me interesa, no sé qué. No. Una petición a la paz. Yo lo veo si como pierdo no me voy a quedar... prepararos que voy a ganar, mirad Claro, lo que eso estoy es. diciendo. Evidente, son unas declaraciones de quien se siente ganador, de quien está pulsando distintos sitios y ve que todavía, bueno, pues tiene su discurso tiene calado, ¿no? Preguntaba Nieves lo de Rejón. Hombre, es que yo creo que a este paso el único que va a quedar en Podemos es Pedro Sánchez. Las cosas de Pepe que las deja caer así. Ángel, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención en 20 minutos después de la presencia de Sánchez ahí en el periódico? Bueno, pero la verdad que está bastante ilusionado, es verdad, como decía Esperanza, está bastante convencido de que apelando a las bases puede imponerse la votación de la Secretaría General. En la entrevista, que es amplia, se puede leer completa en la web, dice más cosas. Dice que la gestora ha colocado al PSOE en tierra de nadie, que él defiende un PSOE autónomo, de izquierdas, feminista, muy separado del PP. No deja de ser un intento también de recuperar al votante socialista más combativo, que se puede haber marchado a Podemos o que en realidad que ha terminado quedándose en casa. Y critica también, aunque no critica, lo evita expresamente criticar a Susana Díaz, sí que critica a los mandos, al equipo de Susana Díaz, por, dice él, poner en cuestión las primarias dentro del partido, porque bueno, el documento en el que está trabajando el PSOE pide armonizar un poco las primarias internas con la necesidad de tener un partido estructurado y en el que se pueda
de que se puedan mandar y decidir cosas sin consultar todo el tiempo a las bases. De ahí que Pedro, una de sus primeras promesas ha sido decir que si él vuelve a ser secretario general, los posibles pactos de gobierno se consultarán a la militancia. Es interesante Bien. que no haya, digamos, cargado contra Susana Díaz. Me parece evita contra bastante cualquier candidato, inteligente, incluso contra Pachi López. Pero sí está claro que el equipo de Susana le ha lanzado, bueno, unas andanadas en los número últimos dos, días, ¿eh? pero tremendas. Su tremendas. número Pero es dos. que Susana Díaz defendió desde el mismo momento en que ganó las elecciones que no se iba a unir a Podemos. Y de hecho tiene un pacto con Ciudadanos. Un señor que llega y que le regala 6 ayuntamientos a Podemos, porque las elecciones de Susana fueron en marzo y aquellas en las que le regaló los 6 ayuntamientos más importantes de España a Podemos fueron en mayo, solo 2 meses después. Yo entiendo que estratégicamente Susana y Pedro Sánchez no tienen mucho que ver. Además, Hombre, además, fíjate. Esperanza apoyó, decía que dejaba pasar al PSOE y con el apoyo del Partido Popular, ¿no? O sea, en algún momento Sí, que le usted ofreciste dijo, la alcaldía, prefiero que alcalde, esté claro. el Yo Partido le- yo no, Socialista. yo le ofrecí la alcaldía a Carmona, que era el candidato Antonio Miguel, de sí. Antonio Miguel del Partido Socialista. Él consultó con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se lo prohibió. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro Sánchez se había comprometido en regalarle la Ciudad de Madrid a Podemos, que no es Carmena o Aguirre, no, era Carmena o Carmona. Carmona. Y el Partido Socialista rechazó tener la alcaldía del ayuntamiento más importante de España. Eso lo tendrá que explicar algún día Pedro Sánchez. Sí, Hombre, la pero verdad para que algún día, ¿no? Lo pero tendrán para ser rigurosos, explicar. es decir, jamás existió una negociación por la que el PSOE regalase los ayuntamientos, como dice Esperanza, a Podemos. Bueno, a no. cambio de que Podemos se comprometiese luego a Eso- apoyar la presidencia bueno, del gobierno de eso Sánchez. no lo sabemos. Eso jamás existió No, y lo por eso, dice yo la- por y lo dice- eso y lo yo dicen nunca las he dos dicho partes. negoció, he dicho regaló. Pero eso, el pero que que no- regala que no- bien no fue- vende, no si fue a el cambio- que recibe lo entiende. No fue a cambio- no fue a cambio del el apoyo refranero posterior. vale para todo. Ya, pero el refranero son frases hechas que no sirven. Regalo. La realidad Yo he siempre, dicho la realidad regalo, siempre es más compleja. no he dicho que lo Hombre, negoció. si hubiera habido esa negociación y ese pacto, No, sí que además se vio luego. Porque entonces habrían apoyado. claro, estaríamos ante un Hombre, pacto. no, y No, incumplido. existió. pero no, El único- mi el único teoría acuerdo- es No, si yo que estoy de- Pablo si yo estoy de acuerdo con Iglesias usted, no señora apoyó a Guerrero. Pedro Sánchez en primavera, hace ahora un año, porque Pablo Iglesias, que había firmado ya con Izquierda Unida, pensó, ¿y yo para qué le voy a hacer presidente a este? Si con mis votos y los de Izquierda Unida Claro, el presidente hombre, soy claro, yo, me claro. conviene más que se repitan Claro, las elecciones. claro, y ese fue- cambió de opinión, y como era un regalo, pues no tenía que incumplir nada. Esa fue la trampa, Eso efectivamente. creo yo. Es decir, yo y creo Julio que, Anguita diciendo, claro, sí, muchas discrepancias, esa fue- pero todos somos Claro, comunistas. esa fue la trampa porque efectivamente ya desde antes del verano ya estaba hablando con Anguita, Pablo Iglesias, para incorporar a Izquierda Unida. Y la diferencia se produce entre Errejón y Pablo Iglesias precisamente en ese momento clave. Es decir, Errejón, incluso en los días previos a la votación, él estaba convencido de que podía el grupo parlamentario votar en un momento determinado a Pedro Sánchez. Y cuando Iglesias se entera de que Errejón y parte de su equipo está en esta operación, es cuando empieza a resquebrajarse las relaciones y la primera en la frente se produce con el cese de Sergio Pascual, hombre de Errejón, ¿no? Es evidente que en este momento decía que hablaba bien Pedro Sánchez de Errejón. Hombre, yo creo que ahí hay algo, hay un germen, ¿no? Hay un germen. Bueno, aquí hay una lucha por quedarse con la parte más importante Claro. de la izquierda española. Creo yo, pero en fin, como yo no soy de izquierda, ni lo he sido nunca, es mejor que no lo cuente No, pero te Ángel, gusta que a lo mucho mejor la está izquierda, enterado. ¿eh? ¿Te gusta la izquierda? No, decías tú que había negociado con Julio Anguita, yo creo que no, que negoció con Garzón. Lo que pasa No. que Anguita, sí, yo creo que Bueno. negoció con Garzón. Bueno, Anguita vamos. Y con su nombre y con su hombre Eso. que ha entrado ahora en Podemos también. Ya, aprovechando que está Esperanza Aguirre, queremos hablarles también de que hoy es noticia ese regreso de la compañía de títeres
que agitó la opinión pública hace un año. Recuerdan ustedes, 2 de sus miembros fueron detenidos por presunto enaltecimiento del terrorismo al mostrar en su espectáculo pues un polémico cartel que decía Gora Al-Qaeda. Pues bien, vuelven a representar la misma obra y además parece ser que con un enorme éxito y lleno en las salas. Bueno, pues no sé si Esperanza, la mesa, ¿tenéis algo que decir? Yo quiero decir una cosa, que es que quien llevó a esta compañía de titiriteros a los tribunales no fue ni el PP, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni los padres de niños que consideraban que la obra no era apropiada para niños. Fue el Ayuntamiento de Madrid, el gobierno del Ayuntamiento, Manuela Carmena. Lo digo porque la mayoría de la gente creerá que no fue el propio Ayuntamiento. Por eso Está bien les hecha exigen la hoy que precisión. pida disculpas la alcaldesa, que no creo que lo haga, pero... Ya, ¿qué os parece? Aquí no ha pasado nada y se hace la representación. Bueno, la representación es que no era para niños, esa era la cuestión. Esa era la cuestión. Una monja asesinada, otro violada. Me parece mal. Sí, cosa que ocurre todos los días. Si eso tiene algo de apología del terrorismo, cosa que se demostró que es discutible, pero hay mucha gente que se siente ofendida por eso, por la representación, independientemente de que haya sido un éxito. Porque claro, el éxito aquí es bastante fácil. Yo no fui porque no lo sabía, pues seguramente hubiera ido. Pero me parece mal, me parece feo que después de lo ocurrido ahora diga, pues ahora os jorobáis, que lo representamos otra vez exactamente igual. Esto está pagado con dinero público, ¿no? Esto La es- representación de ayer no lo sé, no te puedo Me contestar. parece importante. Pero Ya. hay una Anteriormente discusión había subvención. entre Yo creo que dos sí, facciones de Ahora Madrid, unos quieren que repitan estos titiriteros, a los que ellos llaman artistas, en el mismo distrito que estuvieron el año pasado, y otros piensan que no deben hacerlo. Bueno, la verdad es que el guión es bueno, ¿eh? cuidado con las es que es ironías una- cuando lo dices tan creo serio. Una joya, ¿no? Que ha sido Una monja asesinada, una... cosa que pasa todos los días, eso son cosas de la calle. ¿sí? Y lo que siento es que no, el tema no se haya planteado el sábado en Los Goya, porque yo creo que... Hubiera tenido gran éxito. Bueno, en éxito y además yo creo que era merecedora de un Goya o de un accesi. Pero porque aquello Ángel, constituyó un pero delito, Vamos a ver, Ángel, se viera. ¿quién Si estaba estamos ayer discutiendo- apoyando a estos señores? si estamos el señor discutiendo- Strawberry, que yo le si llamo estamos- Fresa, si estamos que ha dicho discutiendo- que me quiere matar y ha sido Si estamos discutiendo condenado. si la obra era La apropiada madre o no de para Alfon, niños, que llevaba no hay discusión, explosivos a la... porque se Una representó monada. delante de Todos- niños todos condenados. y no era para niños. Eso es un fallo del Ayuntamiento de Madrid. Vale, pero eso No hubo contraviene delito la ley de protección alguno. a la infancia. No hubo delito alguno. Pero no eso hubo lo, delito. lo propuso... Yo no digo que haya habido delito. Yo lo No, se único que utiliza, digo... y el Partido Popular lo utiliza políticamente para atacar al Ayuntamiento de Madrid cuando no hay pero delito a ver, y la Fiscalía dice que no vamos a hay ver. delito. Pero Vamos estás a en que no ver. era apropiado para niños entre 5 supuesto, y 8 eso es años. la ley de que no- protección a la El infancia. propio Ayuntamiento, lo Bien. ha reconocido que se El equivocó. ayuntamiento lo primero que hizo fue denunciar. O sea que Bien, otra claro, metedura se de pata. causó alarma social. Otra metedura de pero pata que del no fui ayuntamiento. yo la que denunció, fue el ayuntamiento, el gobierno del ayuntamiento. Y de se Madrid. equivocó y lo reconoció. Pues ya estamos de vuelta para cerrar nuestra mesa política. Creo que Fernando Onega se le había quedado nada más que una frase, un matiz con respecto a los titiriteros, que me habías dicho a mí que te parecía que con ese cartel de Gora Al-Qaeda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que independientemente de que no haya delito, que es evidente que no hay delito, a mí personalmente me duele muchísimo, me molesta que haya un cartel que ponga Gora Al-Qaeda ETA. No, Al-Qaeda. Gora Al-Qaeda. Al-Qaeda. Porque si se refiere a Al-Qaeda, aquí hemos tenido 190 y tantos muertos, y si se refiere a ETA, hemos tenido 800 muertos Exacto. durante 50 años. Este país ha sufrido demasiado para que se hagan coñas con titiriteros o sin titiriteros, pero con un Gora donde sale ETA por medio. Hasta los, De vascos, acuerdo. hasta los vascos se ríen de ello en la ITV. Bueno. Tienen un programa en el que hacen chistes Pues sobre era terrorismo. muy gracioso, pero a mí no me hace gracia. Yo estoy totalmente... Eso es cuestión de opinión. Bueno, No se puede pues- censurar. A mí me molesta por lo que he sufrido. Yo he llorado
muchas veces. Debe Tú y en la familia todos, tú y española. todos, Fernando, tú y todos. Entonces me Bueno, fastidia. tengo que agradeceros que hayáis estado aquí. Sé que estáis muy pro Albert Rivera, ¿no? Tanto Sí, sí, se ha Carlos presentado como liberal. Yo Bueno, vamos a ver si lo cumple. Yo pero estoy va. a favor de que haya uno que se quite de socialdemócrata, el único A de ver si todo se el atreve. Parlamento, y se ponga de liberal, pero estoy esperando que diga qué gastos hay que recortar ¿Y qué impuesto para va a no bajar? tener que subir los Bueno, impuestos. Rajoy- y que Rajoy no- retire su propuesta de poner el patrimonio, sucesiones y Bien. donaciones en A toda ver, España. a ver ¿Estás si de lo acuerdo, hace. Carlos? Eso, Pues claro. Bueno, Yo lo que digo pues es que- hablaron a los ver, liberales, Lo que sí. digo es que no es el único porque creo que Rajoy no va muy de socialdemócrata. Bueno, Bueno. Montoro es liberal. Tiene a Montoro que Bueno. es socialdemócrata. ay, A ver, tiene que hoy terminar Pepe ha Nieves, tenido venga. el día de la ironía, ¿eh? Bueno, pues Venga. gracias a todos, de verdad, Ángel, Pepe, Esperanza, Gracias a ti. Fernando, Carlos. Nada más y hasta mañana, amigos. Les esperamos en torno a las 12 menos cuarto. Adiós.